Ok, Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes. Aquí estamos un poquito, 5 minutos atrasados, pero aquí estamos. Damos gracias a Dios que nos da la bendición una vez más de poder entrar hasta sus hogares y poder participar y compartir con ustedes la palabra del Señor. Oro para que esta tarde Dios sea hablando a nuestras vidas, trayendo consuelo y edificación a nuestra vida y trayendo también paz y trayendo fe a nuestros corazones, que la necesitamos hoy más que nunca, ¿ok? Vamos a hablar al Señor y pedirle que nos bendiga en esta tarde, como siempre Él lo ha hecho. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos dándote gracia, reconociendo siempre, Señor, tu grandeza, Señor, tu soberanía, tu autoridad y tu poder. Gracias, Padre, porque siempre nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Gracias, Padre, porque siempre, Señor amado, nos sustenta con tu diestra de poder. En esta tarde, Dios, oramos para que tu presencia, tu gracia, tu amor, poder, bondad y misericordia, Dios, llenen nuestros corazones de tu presencia, Dios. Oramos para pedirle perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido y para suplicarle a Dios que tomes control. Toma control, Dios, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestra voluntad. Y ayúdanos, Padre, a podernos gozar y deleitar, Señor, en tu voluntad. Gracias por este momento y oramos abriendo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad para que tu palabra, Señor, llegue y se establezca en nosotros, Dios, para que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores de tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Hoy quiero platicar, hermano, hablar con ustedes, predicar, enseñar acerca de la justicia de Dios. ¿Ok? La justicia del Señor, el efecto que produce en nuestras vidas. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de justicia del Señor, podemos verla de tres ángulos diferentes. Número uno, se puede ver todo lo que es correcto, todo lo que es justo y todo lo que se hace con equidad, con rectitud. Eso es justicia, hacer justicia. ¿Okay? Cuando Cristo dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, eso es lo que tiene que ver. ¿Okay? Acercarse a formar parte de ese pueblo del Señor, ese pueblo santo, ese pueblo que se humilla siempre delante de Dios. Y ese pueblo que está en la disposición de caminar en rectitud delante de los ojos de Dios. Eso es caminar en justicia. La palabra justicia en términos generales significa dar a cada quien lo que le corresponde. Que eso es justicia, hacer justicia. La otra significado es dar al hombre lo que sus acciones, su fe, pensamiento, palabra y decisiones merecen. Eso es también justicia. Okay. Justicia es caminar en rectitud, pero también es darle al hombre lo que sus acciones, sus palabras, su fe y sus obras merecen. En otra palabra, lo que sembramos también lo cosechamos. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención al significado y apliquemos a nuestros corazones la palabra justicia, porque no solamente es caminar en rectitud, sino es también recibir una recompensa, recibir un pago o recibir una retribución de nuestras acciones. Eso es justicia. Pero hay otro tipo de justicia que es cuando Dios llama a cuenta a los hombres, ¿ok? Y aplica juicio y aplica justicia conforme a las acciones malas de los hombres. Ese es otro tipo de justicia de la cual queremos hablar en esta tarde. Y ese tipo de justicia, cuando se manifiesta, cuando usted alcanza a ver la justicia de Dios, que Dios hace justicia, porque Dios es justo. ¿Okay? Es imposible que Dios pase por alto las injusticias que los hombres cometen en la sociedad en que viven, las injusticias que los hombres cometen entre unos con otros. Es imposible que Dios pase por alto esas injusticias. Tarde que temprano, Dios llama a cuenta a esas personas, Dios llama a cuenta y esas personas tienen que dar una cuenta a Dios. ¿Okay? No quiero que ignoremos algo en esta tarde, hermanos, que por mucha autoridad que tenga una persona en una sociedad, en una institución, puede ser el mismo presidente, puede ser un rey, puede ser un gobernador, quien quiera que sea, siempre hay alguien por encima de él, ¿ok? Y ese alguien es Dios.
y Dios es el que va a hacer justicia y va a hacer juicio. Si bien es cierto, nosotros tenemos muchas limitaciones y no tenemos autorización ni autoridad tampoco para juzgar a esas personas que están, podemos decir, en un cargo público como un presidente, pero téngalo por seguro que tarde que temprano cada presidente, cada gobernador, cada líder de las naciones le dará cuenta a Dios. No hay nadie, absolutamente nadie, que se pueda escapar a los juicios de Dios. Ahora, algo muy importante, cuando los seres humanos alcanzan a ver los juicios de Dios, ¿ok?, sobre la humanidad, los seres humanos adquieren temor en su corazón. Los seres humanos se dan cuenta de que Dios es justo y que Dios hace justicia y Dios trae juicio sobre aquellas personas que viven de una manera desagradable delante de los ojos de Dios. Es tarde que temprano, es tarde que temprano. Quizás nosotros en el momento deseáramos que Dios hiciera justicia por ver tanta injusticia que se cometen en la sociedad, ver hombres, hermanos, en las calles haciendo cosas malas y andan impunemente como que si nada está pasando. Pero yo le voy a decir algo que a mí me conforta mucho. Me conforta mucho el hecho de que todos los seres humanos vamos a darle cuenta a nuestro Padre Celestial. Podemos evadir la justicia terrenales, pero nunca se puede evadir la justicia celestial. Tarde que temprano los seres humanos van a dar cuenta de sus acciones. Entonces, cuando Dios se manifiesta en justicia y en juicio para juzgar a una persona, a una nación, porque Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Qué pasó con el Sodoma y Gomorra? Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Entonces, cuando la gente mira eso, la gente adquiere temor en su corazón. Cuando usted lee la palabra de Dios y se da cuenta que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, pero que también es fuego consumidor, usted camina con mucha reverencia, con mucho temor y con obediencia delante de los ojos de Dios. Porque así como usted miró el final de las personas que actuaron impíamente, usted dice, eso no puede pasar también a mí. Y en ese sentido yo quiero que estudiemos la palabra en esta tarde. Quiero contarle la historia de una persona que vino a este país hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Y sucedió que esta persona entró joven a este país, era una señora, y venía huyendo de su país porque había matado a una persona en su país. Y tiempos atrás, 30, 40 años atrás, usted sabe, no había mucha tecnología como para rastrear a una persona en otros países, ¿no? Después se implementaron la Interpol y todas esas cosas, ¿no? Y las huellas digitales y todo eso. Pero bueno, esta persona vino acá a Estados Unidos y bueno, tuvo su residencia legal. Vivió por 30 años con residencia y después una vez dijo, voy a sacar mi ciudadanía. Y sí, y metió todos los papeles, todos los trámites que se necesita. Y cuando empezaron a poner sus huellas para sus trámites de ciudadanía, sucedió que tenía le llaman boleteado, ¿ok? Tenía una boleta de Interpol de hace 35 años atrás de haber matado a una mujer en su país. Cuando el gobierno mira esto, se da cuenta que esa persona tenía otro nombre, pero sus huellas digitales eran las mismas. Pasaron 30 y tantos años esa mujer evadiendo la autoridad y le llegó su día. Tarde que temprano. A mí me gusta ver un programa en televisión que se llama Cold Case, es como casos congelados, algo así. Son casos de crímenes pasados de los 70, de los 60, de los 80, quizás 90, donde no había mucha tecnología y almacenaron todos los casos y ahora los nuevos detectives, los nuevos científicos de criminalística están tomando los casos y están buscando cómo resolverlos. Y después de 30, 40 años
agarran a los criminales y los llevan a justicia. En ese sentido, yo quiero que usted ponga atención, porque en ese sentido yo quiero que usted se dé cuenta que nuestro Padre Celestial, tarde que temprano, le va a llamar a usted y me voy a dar a mí a dar cuenta. Ok, siempre y cuando nosotros, si estamos escondiendo algo delante de Dios, si estamos queriendo evadir la justicia de Dios, tarde que temprano, Dios nos va a alcanzar y Dios nos va a juzgar y Dios va a hacer justicia. Entonces, cuando nos damos cuenta de que eso puede ocurrir, ok, el corazón del cristiano se llena de temor, se llena de obediencia y se llena de reverencia hacia Dios, porque se da cuenta que es cosa de tiempo para que Dios saque todo a luz. Cuando las personas ya pierden esa sensibilidad, cuando las personas ya pierden ese conocimiento y esa sensibilidad de ese conocimiento de que Dios lo va a traer todo, es porque ya su corazón está totalmente decidido a lo que venga. Ya no interesó de que su vida sea para bien o se pueda recuperar. Es un personas que se echaron a perder totalmente. Quiero que leamos un pasaje bíblico que me impacta mucho en el libro de Josué, Josué capítulo 7, versículos 19 al 26. Me llama la atención porque cuando Jehová el Señor autoriza a Josué a cruzar el Jordán, ir a conquistar Jericó, una de las cosas que Jehová le dice a Josué, todo lo que está en Jericó es anatema. Incluso Josué, él mismo, él maldice, él dice, maldito sea aquel que reconstruya la ciudad de Jericó. Imagínense, entonces era una ciudad que estaba bajo maldición y todo lo que estaba dentro de Jericó debía de ser para Jehová el Señor, para nadie más. Entonces hubo una persona llamada Acán, y este Acán tomó unos pedazos de lingotes de oro, un manto babilónico que eran muy caros, y esta persona se lo llevó a su tienda, a su familia, y lo escondió ahí. Le entró la codicia, desobedeció a Dios, y debido a esa desobediencia, el pueblo de Israel no podía hacer frente a sus enemigos. Israel había cruzado el desierto, hemos explicado esto. En el desierto, Israel había derrotado a 20 naciones que se habían opuesto para que ellos no cruzaran el desierto. Jehová se los entregó en sus manos, cruzaron el desierto, derrotaron a Jericó y a los caldeos, y después pasó esto. Cuando quisieron conquistar otras naciones más pequeñas, pueblos pequeños, no podían hacer frente. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios se había apartado de ellos. Cuando hay un pecado oculto, cuando hay algo malo en el corazón de una persona, cuando hay algo malo en una familia, en una iglesia, eso impide que la gloria de Dios se manifieste en ese lugar. Mientras el anatema esté ahí, eso va a impedir que la gloria de Dios se manifieste. Por eso es muy importante, hermano, mira, Dios lo creó todo, lo hizo todo con un plan perfecto. Perfecto es el plan de Dios. Cuando usted analiza el plan de redención, el plan de la gracia, no tiene cabos sueltos. Está todo bien trazado. Dios sabía perfectamente que nosotros, por nuestras imperfecciones y nuestras debilidades, y quizás por nuestro descuido, íbamos a cometer errores. ¿Ok? Pero Dios anticipó que la sangre de su Hijo Jesús, si nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos de Él, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él lo anticipó todo. El problema es cuando un cristiano está queriendo ocultar delante de los ojos de Dios un pecado, o cuando un cristiano está tratando de vivir con apariencia, o sea, mostrar una imagen espiritual, cuando verdaderamente la verdadera identidad la tiene oculta, pero Dios la está viendo. Ese tipo de comportamiento es un comportamiento no solamente es infantil, sino que también es un comportamiento que ofende a Dios mismo. ¿Ok? Porque es una forma de quererse burlar de Dios. ¿Ok? Quererse presentar uno en público como personas espirituales, llenas de Dios, personas de buen testimonio, pero su corazón, que Dios lo ve,
quizás está lleno de maldad, está lleno de cosas que no están bien. Entonces, en ese sentido es el problema. No es que la persona cometa pecado, porque la sangre de Jesús nos limpia si pedimos perdón. Pero cuando la gente oculta el pecado, cuando la gente argumenta el pecado, justifica el pecado y no abandona el pecado y piensa que está bien delante de los ojos de Dios y quiere presumirlo delante de los hombres, es cuando Dios lo saca toda luz y lo avergüenza en público. Escuche bien, lo que el hombre oculta en secreto, Dios lo revela en público. Y ahí es donde viene el gran fracaso, el gran problema para los seres humanos. Es lo que dice del capítulo 7, versículo 19 en adelante. Leamos. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, porque ya lo habían descubierto. ¿Ok? A Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Tuvieron que hacer un proceso muy grande, eran más de millón y medio de personas, y tuvieron que investigar quién lo tenía hasta que llegaron a la casa, a la tienda de Acán. Y eso es grave. Sigamos leyendo. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ya él se dio cuenta que lo descubrieron. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Este fue el problema. Llevó lo anatema a su casa, llevó la maldición a su casa y consigo también dañó al pueblo de Israel. Y eso fue lo que hizo que el furor de Dios se encendiera en contra de Israel y también se encendiera en contra de Acán y de su familia. Porque eso es lo que pasa. Yo le aseguro que si Dios no hubiera revelado a Josué el proceso para descubrir quién es, nunca lo hubieran descubierto. Y Acán nunca se hubiera dado a conocer que él hizo el pecado. Pero Dios tarde que temprano lo saca a luz todo, y es cuando las personas fracasan terriblemente. Sigamos leyendo. Dice, Josué entonces envió mensajeros, dice, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Mire las consecuencias. Mire lo que pasó, y yo quiero que usted preste atención. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su mentalidad, su pensamiento si usted estuviera en ese lugar ahí cuando estaban haciendo lo que pasó? Ponga atención. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, presta atención, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. La palabra Acor significa que te turbe Jehová. Sigamos leyendo. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Imagínese usted viendo esa escena, viendo que matan a Acán, a su mujer, a sus hijos, a sus hijas, todas sus pertenencias, y después las queman. ¿Qué reacción llega a su corazón? ¿Qué pensaría usted en su corazón inmediatamente? Yo le voy a decir lo que pasaría en mí. En mí traería mucho temor consciente de que los ojos de Jehová el Señor están en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo. Traería temor en el sentido de que estoy consciente de que mis palabras, mis pensamientos y mis sentimientos, Dios los conoce a la perfección. Y cuando yo me desvío de la voluntad de Dios, Dios está consciente de lo que estoy haciendo. Vendría también conocimiento mío espiritual de que Dios sabe las intenciones con que yo hago las cosas, con que yo digo las cosas y con que yo pienso las cosas. Vendría ese temor tan grande a mi corazón,
y tendría muchísimo cuidado de no cometer el mismo error que cometió Acán para yo no quedar a como quedó él y su familia. En ese sentido, yo quiero que nosotros analicemos la justicia de Dios. Porque cuando nosotros analizamos este punto de parte de Dios, porque siempre se nos enseña, no, Dios es amor, oh, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Él te ama de sí. Y la gente usa eso como una muletilla para quererse brincar la justicia de Dios. Sí, Dios es amor, pero cuando el hombre rechaza el amor de Dios, pero cuando el hombre pisotea el amor de Dios, pero cuando el hombre abandona el amor de Dios, no me vaya a decir que todo sale bien, no va a salir bien, no va a salir bien. Entonces, si esta persona fueron alcanzados por el amor de Dios, la justicia de Dios, los juicios de Dios se manifestaron también sobre su vida. Entonces llega un momento en nuestra vida, ¿okay?, que quizás pensamos que porque estamos en una iglesia, tenemos una Biblia en la mano, pensamos que nada va a pasar, que somos buenas personas, que somos personas buenas y todo, no pasa nada. Fíjese que sí pasa y sí va a pasar. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención y caminemos en esta vida con temor, con reverencia para nuestro Padre Celestial, no permitiendo que nada de este mundo llene nuestros corazones de codicia, de ambición, que nuestro corazón se mantenga siempre puro y santo delante de los ojos de Dios. Y algo muy importante, hermanos, escuche bien. El apóstol Juan dice estas palabras: el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Le digo esto para que usted y yo todos los días pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, nuestras malas decisiones, y luchemos cada día para bloquear que ni la codicia ni la ambición a las cosas que desagradan a Dios lleguen a nuestros corazones, porque de eso proviene la justicia y los juicios de Dios. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, algunos detalles espirituales o algunos efectos espirituales en relación a tener el conocimiento, ¿ok? Tener el conocimiento de la justicia de Dios. Saber que tarde que temprano somos llamados a juicio. Tarde que temprano. Hay personas que se las pasan mucho tiempo haciendo daño. Mucho tiempo haciendo daño y haciendo daño y haciendo daño y haciendo daño, y creen que son inmunes. Que nadie les puede hacer nada. Pueden encubrir el pecado, pueden encubrir la maldad, pueden falsificar su identidad espiritual, pueden presumir con otro tipo de identidad. Sin embargo, yo quiero decir en esta tarde que de los ojos de Dios nosotros no podemos escondernos. No hay persona que se pueda esconder a los ojos de nuestro Dios. Entonces es muy importante que nosotros tomemos conciencia. Tomemos conciencia partiendo de que qué piensa Dios de mí. ¿Okay? No tomemos conciencia partiendo de qué imagen le voy a dar yo a la gente. Porque hay mucha gente que vive de eso, ¿no? De dar una buena imagen a las personas. Ok, yo no le he sentido a eso, porque yo no puedo estar dependiendo de que la gente diga que esté bien o esté mal. Yo tengo que depender de lo que Dios dice de mí. ¿Ok? Entonces, para mí es más importante la opinión que Dios tiene de mí, no la opinión que la gente tiene de mí. La gente siempre va a opinar, y el concepto o la opinión de las personas en un sentido es una ley espiritual. Pueden tener parte razón, pero no es una ley espiritual que me va a afectar a mí para nada. A mí me va a afectar lo que Dios opina de mí, el concepto que Dios tenga de mí, y lo que Dios está viendo en mi vida y a través de mi vida. Entonces, eso es lo que yo tengo que preocuparme cada día. Entonces, partiendo de ahí, de que tarde que temprano, los juicios de Dios nos van a acercar, se van a acercar a nosotros. Tarde que temprano, Dios nos va a llamar a cuenta. Créanme que sí. Hay un refrán que dice: nadie se va de esta tierra sin pagarla. Y es la verdad. ¿Ok? Usted sepa perfectamente esto, que todas las acciones que usted toma todos los días,
sean buenas o sean malas, Dios las está viendo. ¿Ok? Yo siempre he dicho esto, hermano. No es, no es correcto, hermano, no es bueno que una persona esté programando hacerle mal a otra persona. Eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Usted no cometa esas faltas. Usted siempre trate de hacerle bien a las personas, hacerle bien a la gente, ¿no? Si la gente programa hacerle mal a otra persona, créame que se está metiendo en una situación muy compleja. Y como consejo yo se lo digo, porque cuando una persona camina inocentemente pensando que alguien está actuando correctamente a sus espaldas, pero ese alguien está haciendo incorrectamente, Dios se va a encargar de hacer justicia sobre esa persona. Siempre creo algo, si hay algún tipo de desavenencias, es mejor sentarse y arreglarlos y pedirse perdón, disculpas, reconocer y listo, para que el diablo no gane ventaja, dice Pablo en Corintios. Pero nunca programes ni su corazón, ni su mente, ni sus palabras, ni sus decisiones a hacerle mal a nadie por detrás, porque Dios lo está viendo y Dios lo puede traer a justicia y a juicio, y ahí se va a dar cuenta que Dios hace justicia. Mira, quiero que leamos Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Quiero decirle algo muy importante. Número 1. Cuando el hombre experimenta la justicia de Dios por sus malas obras, su corazón se llena de temor, sabiduría, obediencia y entrega total a Dios en su voluntad. Es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Es algo muy importante. Tienes que experimentarlo, tienes que meditar en ello, ¿ok? Para que el temor de Dios llegue a tu corazón. Yo no estoy tratando, hermano, de que usted viva atemorizado. No, yo estoy tratando de que usted viva sabiamente, viva prudentemente, porque de todas las acciones y las intenciones con que hacemos las cosas tienen consecuencias. Quizás en el momento no lo vemos, porque yo le voy a explicar, hay personas que se han pasado el rato haciendo cosas malas y no pasa nada. No ande jugando con fuego, no juegue con fuego, porque el que juega con fuego sale quemado. Es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced toda acción y contienda, para que seáis irreprensibles, con atención, y sencillos hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que cuando nosotros llegamos a experimentar, llegamos a ver que Dios nos da la oportunidad de ver su justicia, de ver sus juicios, en nuestros corazones siempre va a estar ese temor. ¿Quién escribió esto? Fue Pablo. ¿Y sabe quién era Pablo antes? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Su nombre original era Saulo. Nació en Tarso, dicen Saulo de Tarso. Era un hombre, dice la Biblia, que respiraba odio en su corazón por los cristianos. Era una persona que perseguía a muerte a los hijos de Dios. Él estuvo cuando mataron a Esteban, él consintió, él fue un testigo ocular, él fue como el que respaldó la muerte de Esteban, que lo mataron a pedrada en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Él estuvo ahí y él se gozaba y él perseguía al pueblo de Dios y hacía mucho daño al pueblo de Dios. Pero él mismo llegó a experimentar en su propio cuerpo. Él mismo, cuando él se convierte a Jesucristo en el capítulo 9 de Hechos, el Señor llama a Ananías y le dice que fuera a orar por Saulo, se llamaba Saulo. Y Ananías le dice, Señor, este hombre era un perseguidor de la iglesia. Este hombre ha hecho muchos males a tus hijos. Y el Señor le dijo, ve,
porque instrumento me es este, dijo el Señor. Y le voy a enseñar, dice Jesús, cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y déjeme decirle, lea 2 Corintios capítulo 11. Usted se va a dar cuenta cómo le cayó palo duro a Pablo. Una persona, hermano, que pensaba que nunca iba a llegar ese momento, que podía andar buscando a los hijos de Dios, meterlos a las cárceles y matarlos, y le llegó el momento de darle cuenta a Dios. Y ahora él estaba predicando el amor y la misericordia de Dios y estaba aconsejando a la iglesia que estaba en Filipo a caminar derecho delante de los ojos de Dios. Ese cambio de actitud cuando se manifiestan los juicios de Dios, ese es el efecto que Dios hace en el corazón de aquellas personas que se creen que son intocables, que se creen que son inmunes, que se creen que son personas que nunca van a ser llamados a juicio. Es tarde que temprano. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay un refrán que dice por ahí, nadie tiene el sartén por el mango, y es la puritica verdad. Es la puritica verdad. Es tarde que temprano. Mire, y le voy a explicar algo también. Cuanto más alto sea tu cargo, cuanto más alto sea tu posición, es más duro el golpe que vas a pegar abajo. Por eso es muy importante, hermano. Usted mira cómo los líderes de las naciones actúan de una manera impune, hacen tanto daño, cometen tanta injusticia, tanta maldad, tantas cosas feas, y quizás a ellos nunca, entre comillas, la ley los alcanza. ¿Por qué? Porque entre ellos se ponen inmunidad. Hay lugares, hay países, hermanos, que los presidentes y los que están en el Congreso, en el Senado, o están como diputados, se ponen, ellos aprueban sus propias leyes de inmunidad. No pueden ser juzgados y no pueden ser condenados. Sí, y existen esas leyes, pero déjame decirte algo, esa inmunidad no vale para con Dios. Tarde que temprano Él te va a llamar a juicio y te va a explicar algo. Todas las cosas malas que la gente hace, Dios las va a sacar. Y Dios va a juzgarlo y Dios los va a avergonzar porque le va a dar conforme a las obras que ellos hicieron en mal en contra de otra persona. Quiero que leamos Hebreos capítulo 4. Ahí en adelante, sigámosle. Hebreos 4, 11 al 13. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta, que la justicia de Dios, los juicios de Dios cuando se manifiestan, nos traen sabiduría espiritual, nos traen revelación de Dios y también nos traen conocimiento espiritual. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que una vez que nosotros nos damos cuenta de esas historias y cómo Dios sacó a luz todo, y cómo Dios hizo justicia y cómo Dios hizo juicio en contra de esa persona, nos damos cuenta que nada, absolutamente nada, está oculto a los ojos de Dios. Entonces, si verdaderamente hay temor en el corazón de una persona, debemos tener conciencia de eso. Antes de que nosotros abramos nuestras bocas, antes de que nosotros tomemos una decisión, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y tarde que temprano lo saca a luz. Mira lo que dice Hebreos 4:11. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Dice 4:11 al 13. Procuremos pues, Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguna vez usted ha escuchado algún tipo de predicación como que Dios le saca todo lo que tú tienes adentro fuera para afuera? Como que el predicador, el que está predicando, dice tantas verdades que usted se siente como que fue descubierto, como que sacó a luz muchas cosas que usted tenía ocultas, y se sintió un poco como molesto, se sintió un poco como agredido, se sintió un poco como que su privacidad fue violada, como que sacaron todos
sus cositas ocultas para afuera. Esa es la palabra de Dios. Cuando dice la Biblia en Isaías que la palabra de Dios no regresa vacía, a eso se refiere. Se refiere que cuando la palabra de Dios se predica en el temor, en la guía del Espíritu Santo, en sabiduría, cuando la palabra de Dios se predica bajo la revelación de Dios, Dios siempre va a traer a luz lo que está oculto en el corazón del hombre. Siempre lo va a traer a luz. Y grábese siempre esto que le voy a decir. Cuando Dios empieza a sacar a luz eso que está oculto en el corazón del hombre, pueden pasar dos cosas. Uno, puede llevar el corazón del hombre a quebrantarse y arrepentirse de corazón y a renunciar al oculto. O número dos, puede llevar al hombre a endurecer su corazón como lo hizo Faraón, y después de eso vienen los juicios. Entonces es un punto determinante. Cuando Dios ya se mete, a lo oculto del hombre, es porque Dios tiene un plan con esa persona. Dios quiere ofrecerle a ese hombre un trato. ¿Y el trato cuál es? Arrepiéntete de tus pecados, reconócelo delante de Dios, arrepiéntete si serás perdonado. Y el otro asunto es, toma la decisión de seguirlo ocultando, toma la decisión de endurecer tu corazón, y entonces los juicios de Dios vienen sobre esa persona. Entonces es un punto muy determinante, pero llegamos a ese punto, hermano, ¿por qué razón? Por dos puntos. Uno de ellos es que queremos esconder cosas delante de los ojos de Dios, y eso es imposible. Y número dos, cuando Dios te saca a luz todo eso, hermanos, es mejor que entienda que ya fuiste descubierto. Yo te voy a decir algo como un consejo, hermano, como un consejo personal te lo voy a dar. Es mejor que usted reconozca sus pecados y sus faltas. Váyase a su cuarto, doble su rodilla y dígale a Dios: Padre, yo he pecado. Yo he ocultado este pecado por mucho tiempo y yo no quiero vivir más con esto. Yo quiero confesar este pecado. No hay cosa mejor que hablar con la verdad. No hay cosa mejor que vivir con la verdad. No hay cosa que nos pueda hacer tan libre a nosotros que decirle la verdad al Señor. No es que Él no la conozca, sino que Él quiere que nosotros de corazón se la digamos. Entonces es muy importante. Entonces yo he visto casos, hermano, muchos casos de que estoy predicando y las personas se sienten agredidas. Se sienten como que uno se mete con su privacidad. Yo no tengo información absolutamente nada de nadie, pero Dios está hablando y tocando los corazones y remueve algunos datos que están escondidos y a la gente no les gusta. Lo que la gente ignora es que Dios está tocando su corazón para un verdadero arrepentimiento y ser sanados y ser perdonados y ser salvos por tu gracia. Cuando Dios te habla es porque Dios tiene un proyecto con tu vida. No lo desaproveches, porque son oportunidades que no todo el mundo la puede experimentar. Ok. El versículo, ¿cuál es que estamos? Estamos en el 13, ¿verdad? Dice el 13, y no hay cosa creada. Presta atención. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ok. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay forma. Entonces, cuando usted llega a analizar todas estas historias, como hablamos de Acán, ayer hablamos de David, cuando Natán llegó y le reveló el pecado que tenía con Betsabé, lo tenía bien oculto. Cuando hay tantas historias en la Biblia, el caso de Elí también, el caso de los hijos de Elí también, era mucho pecado que había oculto a la vista de las personas, pero Dios los estaba viendo. Cuando usted analiza todo eso, hermano, y usted se da cuenta que las consecuencias de todo eso fueron gravísimas, a nuestros corazones viene el temor de Dios. Y número dos, viene ese conocimiento y esa revelación espiritual de que cuando Dios lo sabe todo, Dios lo va a sacar a luz. Es mejor que lo saquemos nosotros. Es mejor confesar nuestros pecados que ocultarlos. Dice Proverbio 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, él alcanzará misericordia. Quiero que leamos Romanos capítulo 8, versículo 29, va a separar un poco.
La tercera cosa que podemos aprender de poder ver, de ver nosotros la justicia de Dios, es que cuando la justicia de Dios se manifiesta en el hombre para salvación, el sacrificio del Señor Jesús le hace a una persona inocente ante Dios y un justo ante la sociedad. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Cuando nosotros entendemos, ¿ok?, que tarde que temprano, Dios nos va a llamar a cuenta. Y antes de que Él nos llame, mejor vamos nosotros a Él. ¿Ok? Y le decimos, Padre, quiero pedirle perdón. Antes de que Él lo haga. Porque si dejamos que Él lo hace, no solo va a traer a luz el problema, sino también va a traer una buena reprimenda por estarlo ocultando. Una buena reprimenda, y te voy a explicar algo. Yo creo que cuando Dios lo hace en público, y va a ser muy doloroso, va a ser muy vergonzoso. Que estás presumiendo algo, presumiendo una identidad que no es la tuya, pero cuando Dios la saca a luz, te das cuenta que algo es muy doloroso. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, 29. Démosle gracias al Señor. Dice el 29, 8:29, aquí está. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces es muy importante que prestemos atención. Cuando nosotros acudimos a Dios pidiéndole perdón por nuestros pecados, la justicia de Dios nos alcanza, pero para justificación, no para juicio. Entiendamos esto. Si vamos a Dios en busca de su justicia, okay, la misericordia nos alcanza a nosotros para justificación de nuestros pecados. Okay. Perdona nuestros pecados y nos hace nueva creación, nos hace nueva criatura. Pero cuando nosotros vamos a Él, pero cuando Él viene a nosotros, ahí es donde las cosas se ponen muy difíciles. Así que deben prestar mucha atención, hermanos. Mira, nuestro Dios es un Dios misericordioso y clemente. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Debemos de aprovechar esa actitud que tiene nuestro Dios, esa cualidad que tiene nuestro Dios, que Él dilata dándonos oportunidad a nosotros para que reaccionemos. Y Dios está siempre hablándonos a nuestras vidas, mostrándonos las áreas en las cuales estamos fallando, para que nosotros hagamos ajustes a nuestra vida antes que sea demasiado tarde. Porque cuando llega el momento ya no hay reversa. Cuando llega, llega. Y ahí se acabó todo. Quiero que leamos ahora, hermano, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante. 1 de Juan está en los últimos libros de la Biblia. Okay. Otra cosa que produce, hermano, la justicia de Dios es que la justicia de Dios no está limitada a declarar al hombre justo e inocente por la sangre de Cristo, sino que también le transforma en una persona que camina en integridad, en amor y rectitud. Cuando tenemos ese conocimiento de los juicios de Dios, la justicia de Dios, y adquirimos por medio de esa experiencia con Dios, adquirimos temor, nuestra vida espiritual no solamente es justificada por medio del arrepentimiento, sino que también es transformada por medio del poder de Dios para caminar en rectitud delante de los ojos del Señor. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Okay. Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces usted puede decir, ¿somos perfectos? No. Cuando dice que no peca, está diciendo Juan,
que no practica el pecado consciente y voluntariamente. Ahora, lo irónico de todo esto es porque hay cristianos que están haciéndolo consciente y voluntariamente. Si ya Cristo los perdonó y ya Cristo les dio una nueva naturaleza, si ya Cristo habita en sus corazones para guiarlo por sendas de justicia, por amor a su nombre, ¿por qué se practica el pecado consciente y voluntariamente? Porque se ha perdido el temor de Dios. Porque se ha perdido la comunión de Dios con Dios. Porque se ha perdido, se ha fracasado totalmente en la fe cristiana. Entonces, cuando la gente cuando el cristiano ya empieza a pecar consciente y deliberadamente, es porque no tiene en cuenta a Dios. Tampoco le interesa lo que Dios opine, lo que Dios crea o lo que Dios sepa de su vida. No le interesa. Están dispuestos a lo que venga. Ok, pero cuando permitimos que Jesucristo gobierne nuestras vidas, no practicamos el pecado consciente ni voluntariamente, sino que al revés, vemos con temor lo que es malo y nos apartamos de ello. Sigamos leyendo. Estamos todavía en el versículo 5, ¿verdad? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no pecan. Todo aquel que permanece en Él y no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido, no le ha visto, ni le ha conocido. Dice el 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es lo que le decía anteriormente. Ahora, ningún ser humano como ser humano es justo delante de los ojos de Dios. Es lo que habla Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Dice, porque no hay justo ni algún uno. Puede leerlo en Romanos 3, del 10 al 18. Como seres humanos, nadie es justo delante de Dios. Pero como cristianos, sí hay personas justas que han sido justificados por la sangre de Jesús. La justicia de Dios les ha alcanzado y el temor de Jehová en sus corazones les ha capacitado para apartarse de aquellas cosas que desagradan a Dios. Una persona que dice que es cristiano y todavía sigue amando el pecado, sigue coqueteando con el mundo, sigue amando la desobediencia y sigue amando las cosas que desagradan a Dios, no hay temor de Dios en su corazón. ¿Okay? Y quizás ya perdió su verdadera naturaleza o identidad de justo delante de los ojos de Dios, porque el que es justo no peca, así como mi Padre o mi Señor Jesús también es justo. Mira, sigamos leyendo. Dice, ¿estamos en cuál? El 7, el 8. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Ponga atención. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando vemos la justicia de Dios, cuando sabemos que Dios está ahí y va a estar presto para sacar a juicio todo lo que hacemos, nos damos cuenta, hermanos, que nos queda solamente la opción de reconocer el pecado y pedir perdón. Entonces, cuando tomamos esa acción que es la correcta, es la única correcta, de ir a Dios y decirle, Padre, yo he pecado, a como hizo el hijo pródigo. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Yo no soy digno que me trates como uno de tus hijos, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces, cuando usted llega con ese corazón quebrantado, mire, no solamente es perdonado, sino que también es justificado. La justicia de Dios, declararlo justo, a usted lo alcanza. ¿Ok? Y la simiente, que es la palabra que mora en su corazón, le impide pecar a usted. Cuando la palabra, que es la simiente, que también es Cristo mismo, Cristo es la palabra viva, llega y permanece en el corazón del cristiano y se establece ahí como rey en ese corazón, como Señor en ese corazón, es difícil que el cristiano decida practicar el pecado consciente y voluntariamente. Cuando la gente lo hace consciente y voluntariamente, es porque Jesucristo no es el Señor en su corazón. No es la simiente lo que está en su corazón, sino que están los deseos de desobedecer a nuestro Padre Celestial. Ok, quiero que leamos ahora 2 Timoteo capítulo 3, versículo
1 al 7. 2 Timoteo 3, del 1 al 7. Otra de las cosas importantes que produce en la justicia de Dios dice, según la Escritura, no existe hombre justo ante Dios. No significa que el cristiano no sea justo, sino que naturalmente el hombre actúa injustamente y sin temor de Dios. Es lo que le decía a usted anteriormente. ¿Ok? Normalmente cuando leemos Romanos 3, versículo 10 al 18, nos damos cuenta que la Biblia dice que no hay justo. ¿Ok? Lo que está hablando el apóstol Pablo es que humanamente, como seres humanos, no hay personas que caminen derecho, justicia delante de los ojos de Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de que usted pueda ser justificado según la palabra de Dios, la única manera que usted pueda ser declarado inocente o justo delante de los ojos de Dios es haber sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. Una persona que no ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, una persona donde Cristo no es quien gobierna su corazón, que Cristo no es el Señor de su vida, es una persona que peca consciente y deliberadamente. Es una persona que programa el pecar, se deleita en el pecar, ama en el pecar, justifica el pecar y sigue pecando pensando de que nada va a pasar con su vida espiritual. Es alguien que vive sin temor de Dios. Es lo que habla segunda de Timoteo. Leámoslo, hermano, capítulo 3, versículo 1 adelante. También debe de saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire cómo es las características de las personas de los últimos tiempos. ¿Cuáles son las cualidades espirituales de la gente de los últimos tiempos? Lo más preocupante de todo esto, hermanos, es que el pueblo de Dios se está contaminando con esas cualidades. El pueblo de Dios está adaptando ese tipo de pensamientos, sentimientos y actitudes de las personas de mal corazón de los últimos tiempos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos algo. Pongamos siempre nuestra mirada en Cristo Jesús y no en los hombres. Pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús y no en las religiones. Imitemos la conducta de Jesucristo y no la de los hombres, porque solamente la conducta de Jesucristo nos va a llevar a obedecer a nuestro Padre Celestial y caminar en justicia delante de su presencia. Mira, sigamos leyendo. Porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismos. La palabra amadores de sí mismos son personas ávaros, egoístas y ambiciosos. Solamente piensan en sí mismos. ¿Ok? Su Dios es ellos mismos. Si ellos lo tienen todo, si ellos alcanzan sus propias metas, sus propios objetivos, no importando bajo cualquier método, ¿ok? Si es el método que va a lastimar a otra persona, hacer sentir mal a otro, hacer cosas injustas, no importa. Yo quiero llegar a donde quiero llegar y voy a llegar ahí a cualquier costo. Eso es la palabra amadores de sí mismos. Mira, sigamos leyendo. Ávaros. Una palabra avaro, una persona que es ciega espiritualmente. Es una persona que lo quiere tener todo y a la vez no tiene nada. Es una persona que no alcanza a ver las bendiciones que Dios le ha dado en su vida y por estar deseando lo que otros tienen, abandona las bendiciones que Dios les ha dado. Es una persona vanagloriosa, es una persona que le gusta la gloria que es vana, los aplausos, la admiración, todas esas cosas. El ser visto, el ser admirado por las personas. Eso es lo característico de las personas hoy en día. Soberbio, una persona altivo que se cree que es inmune a todo, ¿ok? Que él puede hacer y deshacer y no pasa nada. No, amigo, no es así. Tarde que temprano Dios te trae a juicio y te vas a dar cuenta. Así como Dios avergonzó a Nabucodonosor, también avergüenza a los soberbios hoy en día. También dice que es blasfemo, blasfemar el nombre de Dios, porque se cree que Él es superior a Él. Desobedientes. No hace caso a nada ni a nadie. Dice, desobediente a los padres, ingratos, una persona que no tiene gracia en su vida. ¿Okay? Dice impíos, alguien que programa el mal hacia el prójimo. El piadoso programa el bien y el impío programa hacerle mal a otra persona.
¿ok? Sin afecto natural, no tiene sentimientos. Usted escuchó esa palabra, este amigo no tiene conciencia, eso significa, ¿ok? Implacable, en otras palabras, está dispuesto a pasarse encima de quien sea, no importa, él va a pasarse porque se va a pasar, ¿ok? Calumniadores, son personas que levantan cualquier tipo de calumnia, cualquier tipo de difamación con tal de desprestigiar a alguien para ellos subir adelante o hacerse las víctimas, ¿ok? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mira cuántas cualidades en los hombres de los últimos tiempos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, dice Pablo, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hasta un lado, porque eso viene con todo. Entonces, normalmente, como ser humano, cuando el hombre no tiene a Jesucristo, cae en más de una de estas cualidades. Estas cualidades negativas solamente son quitadas del corazón del hombre cuando el hombre verdaderamente experimenta un cambio radical en su vida, una salvación genuina en su vida. Cuando el hombre verdaderamente ha abierto su corazón a Jesucristo y se ha rendido totalmente a Él. Es cuando todas estas cosas no se pueden ver en un hijo de Dios. Pero déjame decirte algo, ¿ok? Cuando un hijo de Dios empieza a descuidar su vida espiritual, ¿ok? Y empieza a permitir que el hombre viejo lo empiece a gobernar, empieza también a practicar lo mismo que hacía cuando no era un hijo de Dios. Dios no nos creó a nosotros para malas obras. Dios nos creó a nosotros para buenas obras, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Él nos creó a nosotros para buenas obras, no para malas obras. Entonces, nuestra nueva identidad, nuestro nuevo pensamiento, nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo corazón, y algo más importante que todo eso, la presencia misma del Espíritu Santo en nuestros corazones nos ayuda cada día a apartarnos de lo que desagradan a Dios y caminar en esta tierra con temor y temblor, caminando siempre en obediencia a nuestro Padre Celestial, consciente de que Dios traerá todo a luz. Y antes de que Dios los traiga, mejor lo llevamos nosotros y pedimos perdón al Señor. Yo te aconsejo, hermanos, que tomemos eso como un ejemplo, todo lo que ha pasado a esas personas. Incluso Dios ha destruido naciones enteras. Si usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios destruyó naciones enteras, no dejó absolutamente a nadie. ¿Sabe por qué? Porque esas personas blasfemaron en contra de Dios, vivieron impíamente delante de Dios y pensaron que Dios nunca iba a hacer justicia. Voy a terminar contándote la historia de lo que pasó con los amalecitas. Los amalecitas, hermanos, era una nación que se interpuso al pueblo de Israel cuando Israel cruzaba el desierto. Ellos se interpusieron. Recuerda usted en la Biblia cuando Moisés levantaba la vara, mandó a Josué a la guerra y Moisés se cansaba y Israel perdía la batalla y llegó Ur y llegó Aarón y levantaron la mano de Moisés. Era contra ese pueblo, los amalecitas. Cuando Jehová el Señor pone a Saúl como rey de Israel, ahí fue cuando Jehová le dice a Samuel: dile a Saúl que vaya y que destruya a los amalecitas, porque ellos sirvieron de estorbo a mi pueblo en el desierto. Pasaron cientos de años, hermano. Cientos de años, y los amalecitas pensaron de que ya no había pasado nada. No, ya pasaron los años, no pasa nada. No, Dios se acordó de lo que los amalecitas hicieron en contra de Israel en el desierto y ordenó a Saúl ir y exterminarlos a todos. Que Saúl no lo hizo fue una desobediencia que le costó su trono y le costó hasta su vida y la familia y todo. Pero Dios llamó a juicio a esa nación por haber puesto tropiezo a Israel en el desierto. Entonces presta atención, tarde que temprano,
es tarde que temprano. Siempre caminemos en el temor de Dios, conscientes de que los ojos de Jehová y del Señor están en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo. No hay forma de escaparnos a Dios. Así que, hermano, tengamos temor de Dios. Yo no quiero que miremos a Dios como un Dios que está con un látigo y con unos viendo a ver quién falla para darle un latigazo. Yo no quiero que lo miremos de esa manera. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es clemente, pero también Dios es justo. Es justo. Y cuando el hombre comete injusticia, Dios lo llama a cuenta. Eso es lo que quiero que prestemos atención. En ese temor, en ese conocimiento espiritual de cómo Dios obra en contra de la justicia de los hombres, en ese temor, en ese conocimiento, tenemos que hacer ajustes a nuestra vida, sabiendo que tarde que temprano Dios nos puede llamar a cuenta. Por eso es muy importante, hermanos. Siempre que hagas algo, toma en cuenta a Dios. Siempre que pienses algo, que vayas a hablar algo, que tomes una decisión, toma en cuenta a Dios. Y siempre trata de no afectarle la vida a nadie, porque esa persona que tú afectas, de esa persona Dios puede tomar justicia y te puede llamar a juicio. ¿Okay? Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. El tiempo se nos fue rapidísimo. A mí se me entiende rápido el tiempo. Le doy gracias a Dios, hermanos, que nos dio la oportunidad. Espero, hermanos, que podamos tomar decisiones correctas, partiendo, hermano, de que Dios lo conoce todo. Mañana es el sábado. Le dije que mañana íbamos a descansar, hermanos. Pero regresamos el domingo a las 2 de la tarde, hermano, ¿ok? Para que estemos ahí, hermanos, estudiando la palabra del Señor. Mañana queremos agarrarnos un break. Me cansa mucho, pero vamos a agarrarnos un break mañana, con favor de Dios, y para el domingo estamos aquí a las 2 de la tarde, ¿ok? Quiero saludar a los hermanos que nos ven, mi hermano Mina, Dios le bendiga, hermano Mina, hermana Maggie también, Dios le bendiga grandemente. Mi hermana Odilia, hermano Rosendo, Dios les bendiga. Ya en Reblaja, hermano, que Dios bendiga su vida grandemente y siempre consciente de que nuestro Dios está como poderoso gigante delante de nosotros. Quiero saludar a nuestro hermano Ernesto y mi hermana Celia también. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga mucho su familia, su hogar y que siempre supla todas sus necesidades, en especial lo espiritual y la protección para su familia. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia, también Dios les bendiga grandemente, hermanos, que seguirle para adelante en el nombre de Jesús, confiando y creyendo, hermanos, que Dios tiene todo en sus manos. Quiero saludar a Carmen Fierro, allá en Tijuana. Carmen, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros, que Dios llene su corazón de mucha paz y de mucha bendición, y que siempre, siempre, siempre Dios esté con usted en todo lo que haga. Hermana Esther, hermano Darío, también Dios les bendiga grandemente, hermanos, allá donde están, que la paz de Dios esté siempre en sus corazones. Mi hermano José Luis Morfín, Dios le bendiga grandemente, hermano José Luis. Espero que Dios le bendiga grandemente, bendiga su vida. Cuando usted clame a Dios, sus oraciones suban como incienso delante de la presencia de mi Dios, y la mano poderosa de Dios se mueva en favor suyo y de su familia. Mi hermana Olivia, Dios le bendiga, hermana Olivia también. Dios bendiga su hogar, su familia, y bendiga a todos los suyos que están a su alrededor. Mi hermana Ana Catalina, Dios le bendiga, hermana Ana también. Donde esté, Dios la bendiga, Dios la guarde, Dios haga prosperar su vida, Dios supla todas sus necesidades en Cristo Jesús. Nuestro hermano Alejandro Fabián, Dios le bendiga, hermano Alejandro, que Dios bendiga su vida grandemente. Esas oraciones que tiene usted delante del Señor, que Dios se las conteste en el nombre de Jesús y que usted pueda honrarlo y glorificarlo grandemente. Quiero también saludar a nuestra hermana Gloria Duarte. Dios le bendiga grandemente, hermana Gloria, allá donde esté. Dios bendiga a su familia también, donde quiere que usted esté. Gabriela Rayo, Dios le bendiga. Gabriela, salúdame al hermano Anastasio Rayo, Dios lo bendiga, ese hombre de Dios, ese siervo de Dios que ahí estuvimos peleando batalla juntos. Esperamos más adelante, ojalá podamos tener proyectos juntos también. A la hermana Anita, Pasita y Sami también, Dios les bendiga grandemente, esa hermana, Dios bendiga sus vidas, Dios las guarde y les bendiga grandemente. Trino Corona, Dios le bendiga, Trino, Dios bendiga su vida, bendiga todo lo que sus manos hacen y que siempre usted siga para adelante en el nombre de Jesús. Mi hermana Belia Domínguez también, Dios le bendiga, hermana Belia, gracias por estar
con nosotros. Dios bendiga a su familia, bendiga a su hogar y que toda su familia venga al conocimiento de la verdad y sean salvos por la gracia de Jesús. Nuestra hermana Elsa Chevis también. Dios le bendiga, hermana Elsa, grandemente. Dios bendiga a su familia y que siempre haya bendición y la presencia de Dios en su hogar. Nuestro hermano Eldemar, hermana Carlita también, Dios los bendiga grandemente, hermanos, y que siempre para adelante en el nombre de Cristo el Señor. Y el más joven de la familia, el hermano Fermín de la Vía del Señor, Dios lo bendiga, hermano Fermín. Dios bendiga a su familia, hermano, y que ya sabe, siempre en el nombre de Jesús, confiando en Dios, creyendo en Dios y esperando en Dios, que Dios tiene todo bajo control. Vamos a hacer una oración, hermano, y dámosle a Dios que llene nuestros corazones de temor, de sabiduría, y que nos ayude a caminar en obediencia y en santidad en este mundo, conscientes de que Dios lo sabe todo, de que Dios lo conoce todo y que Dios lo ve todo. Así que no hay nada oculto delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Ore conmigo, hermanos. Amado Padre Celestial, oramos en esta tarde en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque siempre nos da la bendición, Señor, de acercarnos a tu presencia para darte gracias y gloria, para reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre. Usted es la fortaleza de nuestros corazones, Dios. Yo sé, Padre, que antes de que nosotros abriéramos nuestras bocas, usted conocía todas las palabras que salen de nuestra boca, Dios. Yo le doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y oro, Padre, para que usted traiga a nuestros corazones, Señor, sabiduría, traiga temor, traiga fe, traiga paciencia, Señor, traiga reverencia a nuestros corazones, Padre, para poder conducirnos, Dios, de una manera correcta delante de tu presencia, Dios. Que podamos tomar decisiones, Padre, conscientes de que usted tiene, Señor, ese pleno conocimiento de nuestras palabras, sentimientos, pensamientos y acciones. Y que un día, tarde que temprano, Señor, esas decisiones tienen sus consecuencias y seremos llamados, Señor, a cuenta por usted. Padre, oro en el nombre de Jesús pidiéndole perdón, Señor, por cada una de nuestras ofensas, Señor. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos. Yo le ruego en el nombre de Jesús, Padre, que perdone nuestras ofensas, que limpie nuestros corazones y que traiga paz a nuestras almas, Dios. Oramos para que bendiga, Señor, a nuestras familias. Bendice a nuestro hogar, bendice nuestro matrimonio, Señor, que tu presencia y tu gracia y tu provisión esté siempre en nosotros, esté siempre con nosotros y esté siempre a través de nosotros, Padre. Bendice tu iglesia, Padre, alrededor del mundo, Padre, donde haya un hijo suyo, que tu presencia y tu gracia esté con ellos, Dios. Usted sea supliendo toda necesidad y que las puertas de los cielos sean abiertas de par en par en bendición, Padre Celestial, sobre cada hogar de cada uno de tus hijos. Guarda a tu pueblo, Padre, de esta pandemia y guarda a tus hijos, Señor amado, del pecado. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, y a usted le damos toda la gloria. En Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos hermanos, Dios le bendiga. Como le dije, mañana vamos a tomarnos un break. Okay, dijimos que era más el sábado, pero el domingo regresamos a las 2 de la tarde. Ahí sí que los invitamos, si tienes un tiempo, a las 2 de la tarde, siéntese ahí con su computadora, su teléfono, qué sé yo, y compartamos la palabra de Dios juntos y aprendamos un poco más de la voluntad del Señor, ¿ok? Dios les bendiga, pasen buenas noches, que la paz de Dios esté en sus corazones y que siempre sean bendecidos en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús así lo deseo en esta tarde para ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Amén.